Pues el día de hoy, como comentamos, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia en cuanto a la producción y comercialización de la pitahaya. En el caso de la producción de pitahaya, hace más de 20, 22 años que empezamos. Inicialmente teníamos un terreno donde realmente había infraestructura como carretera, más sin embargo, había algún pozo artesanal en aquel entonces, pero realmente no había nada de energía eléctrica, ¿no? Y un día, pues, estuvimos platicando, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con el predio para poderlo aprovechar? Pues no puede seguir realmente en desuso. Y fue así como realmente empezamos a buscar algunas alternativas productivas. Y dentro de las actividades o alternativas productivas, por ejemplo, estaba lo que es la sábila, estaba bueno, la pitahaya, porque realmente pues consideramos que son unos cultivos que sí requieren de riego, pero a lo mejor no en grandes cantidades, ¿no? Entonces fue así como realmente empezamos a incursionar un poquito en esta actividad, ¿no? En la foto, por ejemplo, en la foto podemos apreciar esta planta, por ejemplo, tenía apenas menos de un año. Es una pitaya roja y que trajimos hace poquito, por ejemplo, de la zona de la región de Guanajuato, pero realmente a los 7, 8 meses ya estaba iniciando la floración, ¿no? Para nosotros es una planta muy precoz en comparación a las variedades que tenemos en forma local. A este sistema, el sistema inicial que habíamos practicado realmente es el sistema agroforestal. O sea, quiere decir que la intención no es hacer el desmonte y luego o sea, surcar, hacer pocetas y sembrar tutores, sino que más bien la intención era aprovechar la vegetación nativa, siempre y cuando tuvieran cuando menos de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Esos 10 centímetros de diámetro que pudiera tener un soporte para poder cargar una buena cantidad de esquejes. En este caso, por ejemplo, en la fotografía que estamos viendo, realmente el tutor es una prueba que estamos realizando actualmente. El tutor es moringa y lo estamos observando porque realmente consideramos que esta planta realmente también es muy precoz, es muy rápido, tiene un crecimiento muy rápido. De hecho, cuando le pusimos la planta apenas tenía un año, ¿no? Entonces, y vemos cómo se está desarrollando y soportando mayor carga, pues, peso de las pitahayas. La experiencia inicial en el cultivo, es lo que comentábamos, teníamos la disponibilidad de un predio sin energía. En aquel entonces también, hace 20 años, había un auge, realmente estábamos promoviendo por parte del gobierno del estado e inclusive por parte del gobierno federal el cultivo de la pitahaya, de la sábila y la pitahaya, pero más la pitahaya, ¿no? Entonces estaba en boom, todo el mundo quería hacer pitahaya, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de visitar varias plantaciones y ver cómo se estaban desarrollando y todo. Y fue así como nosotros decíamos, bueno, la idea era de que si íbamos a incursionar en la producción de la pitahaya, teníamos que ser totalmente diferentes a los demás productores, ¿no? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, manejamos de que si había más de 3,000 proyectos, pues el nuestro era el 3001, pero tenía que ser realmente totalmente diferente a los cultivos de los demás compañeros, ¿no? O sea, empezamos a diferenciar realmente el cultivo, ¿no? Otro de los problemas que habían hace 20 años era de que no había mucha experiencia en un cultivo comercial. O sea, realmente la literatura que había, permítame un momentito. No había mucha experiencia a nivel comercial en la producción comercial de pitahaya. Sí había algo de información, pero realmente era muy, muy, muy incipiente, ¿no? Por ejemplo, decía, no, es que hay que podar los tutores
puede uno aprovechar la vegetación nativa, sí, pero no te dicen, por ejemplo, a qué altura. O sea, no había realmente o sea, de hecho nosotros por experiencia podamos algunos árboles donde únicamente le quitamos algunas ramas y le pusimos las plantas de pitahaya, ¿no? Sí crecieron, sí empezó la producción sí tuvieron frutas y toda la cosa, pero llegó un momento en que uno decía, oye, pero es que esto no es lo adecuado, ¿no? Y ya viendo unos videos de cómo cortan los cocos, por ejemplo, en la zona de Taiwán y toda la cosa, que lo hacen por ejemplo, con monos y toda la cosa. Y yo decía, bueno, pues entonces aquí si dejamos estos árboles muy grandes, pues iba a llegar un momento que vamos a tener que traer unos bonitos de esa zona para bajar las pitahayas, ¿no? O sea, pero todo esto realmente se derivaba de que no había experiencia, no había mucha información en cuanto a la tecnología de producción, ¿no? Otro de los detalles que había en aquel entonces era de que, por ejemplo, no había mucha disponibilidad de material genético, ¿no? Sí encuentra uno material genético en los pueblos, normalmente están en las albarradas, pero tampoco, al no haber explotaciones comerciales, pues y todo el mundo le dice a uno, ¿sabe qué? Es que mi pitahaya da muy buen tamaño de fruto, tiene buen color, tiene buen sabor, pero definitivamente pues eso no lo podíamos constatar, al menos de que estuviéramos haciendo una colección del material en la época de producción, ¿no? Desafortunadamente, cada vez que hacíamos la implementación de cierta superficie, era fuera de temporada, porque en la temporada, o sea, digo, bueno, era totalmente fuera de temporada de producción. En la temporada de producción nadie quiere cortar sus esquejes, definitivamente para aprovechar la producción de frutas, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles, pues realmente nosotros lo afrontamos hace 20 años, ¿no? No obstante, hicimos una recolección de material vegetativo de ocho lugares totalmente diferentes, pero se llevaba un control en la plantación donde se estaba poniendo cada material. Y de esa manera realmente empezamos a observar de que todos los materiales vegetativos dieron producción, mas sin embargo, de acuerdo al mercado o de acuerdo al objetivo de la unidad, realmente varias de ellas no cumplían, ¿no? ¿Cuáles eran principalmente los problemas? Los problemas era de que daban frutas muy pequeñas, eso sí, eran muy dulces, mas sin embargo, aquí en la región como mercado, realmente por lo general la población busca fruta grande, de buen tamaño, que sea una fruta limpia y dulce, ¿no? Entonces, de esta manera, realmente llegó un momento que de los 8 materiales vegetativos, tuvimos que eliminar inclusive 6 y quedarnos con 2 que son de alta producción. De hecho, en el módulo que tenemos actualmente, tenemos dos materiales que realmente dan una producción muy interesante del tamaño de fruta, que andan en promedio sobre 650 gramos, ¿no? Otro detalle que después de la investigación o de observar realmente qué estaba pasando y toda la cosa en el medio, pues realmente lo que teníamos que hacer era elaborar un plan de negocios, pero en forma integral. O sea, ¿qué quiere decir? De que realmente no buscar únicamente la producción, sino que más bien teníamos que darle algún valor agregado, ¿no? Oye, pues hay que diseñar algún centro de acopio, algún centro de selección y empaque. Y por el otro lado, también en aquellos años se dio se hicieron muchas investigaciones al respecto de la fruta, y se establecieron, por ejemplo, se hicieron estudios sobre cuáles serían las temperaturas de conservación de la fruta, ¿no? Por parte del Tecnológico de aquí de Mérida, se hicieron esos estudios. Entonces también teníamos que contemplar las cadenas de frío, teníamos que, pero bueno, la fruta que no califica, por ejemplo, para los mercados, ¿qué podemos hacer?
la fruta pequeña, la fruta manchada, ¿qué podemos hacer? Definitivamente todos los tipos de fruta son interesantes, ¿no? Lo único que hay que hacer es canalizarlos realmente para su mejor uso, ¿no? Si definitivamente no podía calificar como fruta fresca, pues lo podíamos destinar sin ningún problema, por ejemplo, para la producción de pulpa, ¿no? Porque a fin de cuentas puede ser la cáscara, puede estar manchada o lo que sea, pero realmente la pulpa no tiene, no refleja un maltrato pues por parte de los insectos o de las plagas y todo, ¿no? Entonces quiere decir de que realmente lo podíamos aprovechar para la producción de pulpa, ¿no? Y por el otro lado también pues ir estableciendo todo lo que es el aspecto de comercialización, ¿no? En la comercialización, definitivamente, por lo general, los productores llegan directamente a los puntos más importantes de donde llegan las personas a hacer sus compras, ¿no? Como principalmente son los mercados municipales o los centros de acopio, por ejemplo, de Oshkushkab y una serie de cosas, ¿no? Mas, sin embargo, pues digo, esta fruta es una fruta exótica que creo que vale la pena canalizarlos a los destinos de consumo, realmente como pueden ser los centros los supermercados, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que toda esa parte es sumamente interesante, pero había que hacer un plan de negocios bajo este esquema, ¿no? Al haber fuerte competencia en el desarrollo de los agronegocios, definitivamente teníamos que buscar la forma de cómo posicionarnos en el sector, ¿no? La mayoría de la gente, de los pequeños productores, no le dan ningún valor agregado a la producción, solamente producen, si está manchada o no está manchada, empacan en una misma caja las mismas frutas, ponen abajo por lo general las más chicas y ponen la parte superior las más grandes, y es así como normalmente se comercializa la fruta, ¿no? Entonces yo creo que nuestro objetivo realmente cuando incursionamos en esto hace 20 años era que teníamos que ser totalmente diferentes, ¿no? Y buscar de qué manera podíamos hacer esas diferencias, ¿no? Y una de esas pues realmente era la selección y el empaque, ¿no? Una vez que se obtenía la producción de la fruta, en la selección de empaque, por ejemplo, ya teníamos, no sé, 3 o 4 tamaños, ¿no? Extra grandes, grandes, medianas y chicas. Pero de allí se deriva fruta limpia o fruta manchada. Entonces, y en función a esas características, definitivamente era el mercado hacia el que teníamos que dirigir la producción y lograr los mejores precios. El sistema agroforestal fue otra de las diferencias que nosotros vimos hace 20 años. Uno de los detalles que se veía era de que la mayoría de la gente, los pequeños productores, sembraban tutores, por ejemplo, muy delgados, ¿no? Yo alcancé a ver tutores que tenían cuando mucho 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y todavía le ponían una pitaya a un lado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo va a crecer el tutor? Y realmente, pues, ¿hasta cuándo va a empezar a producir, por ejemplo, la pitahaya, ¿no? Para que se pueda trepar y toda la cosa, ¿no? Entonces, nosotros por eso tratamos de implementarlo bajo un sistema agroforestal, aprovechar realmente todos los árboles que estuvieran bien posicionados en el suelo, ¿no? Que no tuviéramos ningún problema, ¿no? Aquí al respecto, por ejemplo, una experiencia muy interesante era de que con este sistema agroforestal, no recuerdo qué huracán pasó aquí por la zona, realmente lo poco que se había resembrado con árboles como el chacá, o sea, que viene siendo el brosimum, o sea, entonces realmente veíamos que realmente no enraizaba bien y todos se fueron al suelo. Las plantas que quedaron realmente en pie eran los árboles nativos de la región, ¿no? Todos estaban bien enraizados, de esa manera pues nos damos cuenta que realmente era un poco difícil, ¿no? Creo que lo que habría que hacer realmente en caso de usar los tutores usando troncos y toda la cosa, como el chacá, yo creo que es bien importante a lo mejor meter barreras rompevientos, ¿no? Cada cierta distancia,
hacer ese cultivo estratégico para que realmente para las temporadas de huracanes pues no tuviéramos problema, ¿no? La densidad de plantación que nosotros tratamos de implementar en aquella ocasión era de 2,000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces se hacía un pequeño inventario de cada una de las áreas, si estaban sobre las 2,000 plantas por hectárea, entonces ya se procedía a hacer la limpieza, ¿no? Y todo lo que es el material vegetativo lo íbamos aprovechando también para hacer la cama para que pueda enraizar la pitahaya. Un tema muy interesante, por ejemplo, es que la pitahaya no profundiza su raíz. Normalmente es una raíz muy superficial que normalmente requiere de mucha materia orgánica, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas se adapta perfectamente porque todas las ramas, las hojas que uno obtiene de la vegetación nativa después de la poda, pues realmente se puede incorporar al suelo sin ningún problema. Otro de los puntos que nosotros tocábamos en aquella época, por ejemplo, es la aplicación de abonos orgánicos, básicamente pollinaza o gallinaza, ¿no? Este producto de la pollinaza o gallinaza se puede aplicar sin ningún problema en forma directa, así como viene de las granjas hacia la planta, porque realmente las raíces de la pitahaya son unas raíces fibrosas. O sea, realmente no hay ningún problema de que se queme las raíces y se pueda morir. Inclusive los tutores, como los tutores están bien reforzados, o sea, están muy bien enraizados, pues tampoco reflejaban ningún problema, ¿no? Entonces sí se podía hacer una aplicación directa de lo que es la pollinaza o gallinaza, directamente a la raíz de la pitahaya, ¿no? Como parte de los abonos. Le poníamos alrededor de 4 kilos por planta. Normalmente se hace en el mes de diciembre y ya con eso pues llevábamos toda la producción. Y por el otro lado, el control de plagas y microorganismos, también otra de las cosas diferentes que pretendíamos hacer o que hicimos en aquellas épocas era el control de plagas o por medio del control biológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, al respecto, tuvimos la oportunidad de conocer un ingeniero de Colima que estaba trabajando en la Secretaría de Desarrollo Rural en aquel entonces. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y él nos comentaba, oye, pues si quieren probar, tenemos estos microorganismos para poder controlar ciertas plagas, ¿no? La verdad es de que sí los aplicamos, por ejemplo, para todo lo que es el control de las larvas de las mariposas, que son las que perforan. Estas mariposas normalmente son unas mariposas nocturnas que se presentan en la temporada de floración. Cuando empieza a aparecer los botones florales, el botón floral emite o libera realmente una sustancia dulce. Entonces, esa sustancia dulce llegan las mariposas nocturnas, empiezan a libar, mas sin embargo, en esos momentos también ponen sus huevecillos. Y estos huevecillos, conforme va creciendo el botón floral, estos huevecillos van entrando o van afectando el botón floral. Por eso en muchas ocasiones se caen. O si no caen, bueno, las que se logran cuajar y toda la cosa, también cuando se hace, cuando hay la fertilización o la fecundación, cuando abre la flor, también estas larvas llegan y empiezan a libar también las flores y también dejan huevecillos. Entonces, si no hay un control de estas plagas, estas larvas perforan el ombligo de la fruta. Y la fruta en muchas ocasiones puede continuar su desarrollo, mas sin embargo, a la hora de cortarse se da uno cuenta que trae el problema por dentro, ¿no? Cuando la pitahaya realmente la fruta tiene el problema de las larvas, en muchas ocasiones la maduración de la fruta empieza por la punta, cuando realmente debe ser por el pedúnculo, ¿no? Entonces, es una característica muy importante para detectar que hay problemas de plagas, por ejemplo, ¿no? Esta plaga es una de las más importantes aquí en la región. Pues nosotros aquí en aquella época, lo que hicimos fue dotar de lupas a los trabajadores y en cuanto empezaba la aparición de botones florales, ya nosotros asignábamos a los trabajadores
para poder observar cada uno de los botones, y todos los días, y hasta que logramos dar realmente con este huevecillo. Y normalmente este huevecillo se observó al cuarto día de aparición de aparición de botones. Entonces quiere decir que es muy importante de que llevar todos estos controles, cuando aparecen los botones, y darle seguimiento al desarrollo y todo, ¿no? Entonces, al cuarto día de aparición de botones, ya empezaban a ver larvas de la mariposa. Entonces, y realmente ya empezaban a tener más problemas a partir del séptimo día. Por esta razón, nosotros en aquellas épocas también tuvimos que, hacíamos la aplicación del metarricio máximo al cuarto día. Cuarto día de aparición de los botones, teníamos que hacer toda la aplicación en toda la plantación, y de esa manera realmente bajábamos todo lo que es la población de larvas que nos pudieran afectar. Incrementábamos el número de botones florales que llegaban a abrir, por lo tanto, también el mayor cuajado de frutos en su momento, ¿no? No sé, fácilmente, si teníamos en forma natural, tiene uno un 40, 50%, alcanzábamos entre un 70, un 80%. Creo que es muy importante este control, pero les comento que hace 20 años únicamente se hablaba de la plaga, mas no sabía de los sistemas de control. O sea, nadie, oye, pero ¿cuándo entra, cuándo sale, cuál es su ciclo? Realmente se desconocía bastante realmente al respecto, ¿no? No es una larva desconocida, simplemente el comportamiento en el cultivo no se tenía. Con la aplicación entonces del metarricium fue una cosa muy efectiva, realmente, y llegó un momento en que este amigo, colega de Colima, sí nos lo comentó, dice, bueno, vamos a aplicar esta cepa que viene de otras regiones del país, mas sin embargo es muy probable que dentro de poco tiempo ya podamos hacer colecta del mismo material y hacer las reproducciones de lo que tengan ustedes en forma directa, ¿no? Y sí es cierto, realmente sí observamos las observaciones, o sea, tuvimos realmente las larvas totalmente momificadas, pues, y que nunca se desarrollaron, ¿no? Entonces, esta es otra práctica que nosotros elaboramos para poder lograr mayor cantidad de frutos. Otro punto muy interesante, por ejemplo, en el caso del cultivo, era lo de la investigación sobre el embolsado. Todo el mundo, bueno, habían algunos comentarios, oye, pues es que hay que embolsar la fruta, o sea, todo esto es con la finalidad de lograr frutas limpias y que no estén manchadas por cuestiones de plagas, ¿no? Y también la otra es de que nos dé la oportunidad de cortar la fruta cuando esté completamente maduro en campo, porque si no también son afectados por los pájaros, ¿no? De esta manera, entonces teníamos que hacer la prueba del embolsado. En cuanto al embolsado, realmente no había tampoco experiencia hace 20 años. No obstante, algunos amigos, por ejemplo, aquí del ITA de Concal, que les agradezco mucho, por ejemplo, el doctor Daniel Quituc tenía bastante experiencia, estaba trabajando sobre estos cultivos, tuve una oportunidad de platicar con él, y ya fue cuando él los comentó, ¿saben qué? Oye, tengo aquí un manual técnico de la Zagarpa, donde se estaba implementando el embolsado en mangos en algunas partes, en algunos municipios del estado de Veracruz. Me dice, si te interesa, pues ahí está el documento, ¿no? Realmente en sí nos facilitó el documento, y ya en función a eso empezamos a implementar también los sistemas o sea, llevar algunas pruebas, ¿no? Dentro de las pruebas hicimos, por ejemplo, embolsado con bolsas de plástico, definitivamente no funcionaban. ¿Por qué? Porque cuando llovía le entraba agua, al menos que al mejor le hiciéramos algunas perforaciones, ¿no? Pero definitivamente no funcionaba y concentraba mucho el calor también dentro de la bolsa. Por lo tanto, pues a lo mejor teníamos efectos en la fruta, no funcionaron. Hicimos pruebas con papel periódico. El papel periódico, bueno, obviamente, pues es un producto barato, se consigue en cualquier parte, sin embargo, uno de los principales problemas es de que como está totalmente, o sea, no es transparente,
Entonces, el problema es de que no observábamos los cambios que ocurrían en la fruta durante su proceso de maduración. Y también otra cosa que ocurría era que como no veíamos los cambios que ocurrían en la fruta, los trabajadores, a pesar de que apenas a los 2 o 3 días que habíamos embolsado, de repente empezamos a ver bolsas rotas y todo, ¿no? Oye, ¿cómo fue que se rompió la bolsa? Lo que pasa es que los mismos trabajadores querían ver qué pasaba o qué estaba ocurriendo con la fruta y rompían el papel, ¿no? Entonces, pues realmente, pues ya rompíamos la protección de la fruta, ¿no? Probamos, y posteriormente tuvimos la oportunidad, en ese inter, tuvimos la oportunidad de hacer algunas exportaciones con una empresa que está en la Ciudad de México, Cosmos, y ellos, a través de ellos, también le hicimos los comentarios de la limpieza de la fruta y todo, y nos comentaron ellos de que en Japón se embolsaban las frutas de manzana. Entonces, y bueno, ¿saben qué? En uno de estos viajes les podemos mandar algunas pruebas, ¿no? Definitivamente sí nos hicieron llegar las bolsas, eso sí, eran unas bolsas transparentes e inclusive con algunos repelentes impregnados de algún repelente para insectos. Fabulosas las bolsas, ¿no? No, lamentablemente no tuvimos acceso a más bolsas de ese tipo, y por lo tanto teníamos que desarrollar nosotros, o sea, fabricar, elaborar nosotros las bolsas, ¿no? Y ya empezamos a investigar, pues ya dimos con algunas bolsas, por ejemplo, del papel de China y toda la cosa, pero colores transparentes para proteger, y de esa manera empezar también a diseñarlos en cuanto a los tamaños de fruta, porque todas las bolsas va a depender mucho del tamaño de la fruta, ¿no? Si tiene uno frutas pequeñas, pues no tiene caso hacer bolsas grandes, ¿no? Entonces se va diseñando, hicimos algunos diseños y posteriormente a través de los trabajadores ellos ya lo iban sellando, ¿no? Le llevamos el pegamento y todo. Entonces ya los trabajadores durante las noches o en la temporada que no había producción de pitahaya, la mayoría de ellos se dedicaba a elaborarnos las bolsas, ¿no? Que vamos a usar para el siguiente ciclo, ¿no? Y fue así como realmente logramos también la mayor cantidad de frutas limpias, ¿no? También en aquellas épocas para nosotros era muy importante conocer las zonas de principales zonas de producción, ¿no? Hace 20 años México aparecía como exportador de pitahaya, mas sin embargo en la revisión de literatura realmente se indicaba que la principal zona de producción, de exportación era Puebla, ¿no? Y, y tuvimos que armar un pequeño viaje ahí de placer aquí con la familia para poder llegar a Tehuacán, ¿no? Llegamos a Tehuacán precisamente con ganas de conocer esa zona de producción, ¿no? La experiencia de allí fue muy interesante porque llegamos con el personal de Zagarpa, fuimos digo, a las oficinas de Zagarpa y en Tehuacán, conocimos a algunos ingenieros y ya les planteamos que íbamos de Yucatán para allá, era con la finalidad de que si nos podían pasear o llevar a conocer algunas plantaciones comerciales ahí en Tehuacán, porque aparecían como unos grandes exportadores, ¿no? Y resulta pues que nos dicen, ¿saben qué? Tehuacán sí, o sea, Puebla sí exporta, pero realmente plantaciones comerciales no hay. Únicamente la planta se cultiva en la parte de los cercos de los predios, como división de los terrenos, tienen puesto árboles y en cada arbolito ahí le ponen su pitahaya, ¿no? Y más sin embargo no hay producción comercial. Y otra cosa muy interesante, ¿no? Resulta que en aquellas épocas, no sé qué tanto ha cambiado ahora, pero en aquella época la zona de Tehuacán no consumía la pitahaya. Por lo tanto, era muy atractivo para los acopiadores, por ejemplo, comprar toda esa fruta, seleccionarla y exportarla a Japón, ¿no? Obviamente que era una fruta muy bonita, o sea, no es de gran tamaño,
pero sí, muy bonito color y todo, ¿no? Eso fue una experiencia que tuvimos allá, antes también de, bueno, cuando estábamos arrancando el proyecto de la producción. Otro punto muy importante es la definición de mercados meta, ¿no? O sea, realmente cuando uno inicia un proyecto, para empezar, ¿qué es lo que quiero producir? Pero ¿quién es el comprador? ¿Dónde lo vamos a colocar? Por ejemplo, aquí en este caso, como les comentaba, si nosotros pensamos en un mercado de exportación, creo que por lo general los hábitos de consumo de dichos mercados es de que sean frutas medianas, no frutas grandes. Por lo tanto, quizás mi material genético, para mí interesante, por ejemplo, ahorita en mi zona de producción, pues quizás realmente no cumpla con la expectativa para un mercado de exportación, ¿no? Entonces, dependiendo del mercado, así debería de ser la variedad o el material genético que debe de uno de incorporar o tener en la plantación, ¿no? Entonces, es por eso que es bien importante la definición de los mercados. Hablábamos de aquí, por ejemplo, en el estado de Yucatán, o cuando menos en la península, estoy seguro que normalmente aquí buscamos las frutas, por lo general, de gran tamaño y de muy bonito color, que sean limpias, ¿no? Entonces, es importante determinar ese tipo de características para poder hacer lo que es la plantación. Si nos hemos dado cuenta que todos los puntos que hemos comentado anteriormente, control de plagas y todo, el embolsado, realmente es con la finalidad de lograr un mayor volumen de fruta grande y que sea una fruta limpia. Eso nos da una seguridad en cuanto a la comercialización, ¿no? Yo siempre pregono o digo que debemos de siempre buscar la mejor calidad en las cosas, independientemente, por ejemplo, sea de exportación o sea para el mercado regional o para el mercado nacional. Debemos de tener siempre la mejor calidad, porque si en algún momento vamos a pensar de que si la plantación tiene calidad e inclusive logra algunas certificaciones, si de repente los mercados de exportación son interesantes, pues vamos a exportar, no hay problema. Lo más difícil en muchas ocasiones es que no nos preocupemos por la calidad o por cumplir algunas normas que nos exigen los mercados. Entonces, todo ese tipo de detalles tenemos que afinarlo, ¿no? Bueno, entonces decíamos de que dependiendo realmente del mercado, del giro, del objetivo, de la meta, es así como hay que diseñar las plantaciones para que realmente pues, no tuviéramos o tuviéramos menos problemas a la hora de introducir la producción hacia los mercados destino, ¿no? Yo siempre he dicho que si tenemos una producción de frutas, por ejemplo, aquí en la región, limpias, de buen tamaño, en comparación a los productores que no hacen lo adecuado o aplican las tecnologías para mejorar esa producción, definitivamente creo que el que tiene mayores posibilidades de comercializar su producción es el que tiene la calidad. Entonces, creo yo que esos son puntos que debemos de definir y reforzar cada día, ¿no? Otro punto muy interesante, por ejemplo, también como parte de la experiencia, es de que la pitahaya es una fruta, para empezar, es una fruta no climatérica. Una fruta no climatérica implica de que si la cosechamos cuando empieza a cambiar de color, o sea, decimos, oye, fisiológicamente ya tiene la madurez. Si cosechamos esa fruta realmente un poco verde, obviamente que aunque cambie de color la cáscara, no hay cambios organolépticos en el interior. O sea, quiere decir de que si la fruta la cortamos ácida, ácida va a quedar. Entonces, esto es muy importante también para poder, dependiendo del mercado, así es el tratamiento que hay que hacer. Si va uno a exportar, por lo general se corta cuando tienen un 25 hasta un 50% de grado de madurez. Eso por los tiempos que lleva el transporte hasta llegar a los mercados destino. Mas, sin embargo, si es para el consumo del mercado local o regional, definitivamente lo ideal es que sean frutas totalmente maduras en la planta.
Entonces, todo eso es muy importante considerar. Bueno, decíamos que la pitahaya normalmente empieza la producción, empieza la floración más, bueno, aquí en la región en marzo, y tenemos cosecha más o menos octubre, ya algo más o menos a estas fechas, ¿no? Pero ya es muy poca la producción. Más sin embargo, la principal producción, donde se obtiene más o menos, si no un 50%, cuando menos un 40% de la producción esperada en los meses de agosto. O sea, es muy típico aquí en la región que cuando se dan las mayores precipitaciones es cuando realmente la pitahaya en forma natural se activa y produce mayor cantidad de frutos. Por lo tanto, en los meses de agosto y septiembre es cuando tenemos mucha producción y bajan los precios. Aquí es muy importante de que, por ejemplo, los productores seleccionen, empaquen sus frutas y busquen realmente, por ejemplo, alguien que tenga áreas de refrigeración. La fruta perfectamente aguanta, por ejemplo, una refrigeración sobre 8, 10 grados, creo que hasta 30 días. Por lo general, esta fruta es una fruta muy perecedera que si en 8 días, o sea, plenamente madura, ¿no? Plenamente madura. Realmente si aguanta 8 días, máximo 15 días en forma natural, sin conservación en frío, definitivamente, o sea, quiere decir de que, por decir algo, si hay mucha producción y esa producción, los pequeños productores que no estén preparados para refrigerar, esa producción a los 8 o 10 días ya se está pudriendo. Si se vendió bien, se vendió. Lo que no se vendió, se pudre. Entonces, esta es una gran oportunidad de que si esta fruta está seleccionada, puede entrar a los cuartos de refrigeración. Entonces, a los 8 o 10 días que salió todo mundo con la producción, posteriormente de esos 10 días, perfectamente pueden salir al mercado y van a ver de que realmente no hay producción con ningún cliente que se tenga en el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay que aprovechar, sacar esta producción y se vende al mismo precio como si fuera una fruta fresca, ¿no? En aquellas épocas nosotros vendíamos a 18 pesos el kilo y nos costaba un peso por refrigerar un kilo, ya sea un día o 30 días. Entonces, quiere decir de que si nosotros lo vendíamos, sacábamos la fruta 10 días después, realmente lo vendíamos, en lugar de 18, lo vendíamos a 17 pesos, ¿no? O sea, quiere decir de que realmente la pérdida, por decir algo, era de un peso, más sin embargo, si hubiéramos intentado vender toda la producción en ese momento, realmente íbamos a vender como a 5 o 6 pesos máximo el kilo. Entonces, tenemos, por eso yo insisto mucho que tenemos que ver los proyectos en forma integral. Producción, centro de acopio, áreas de refrigeración y lo que es la comercialización. No podemos hacer los proyectos únicamente contemplando la parte primaria, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante. El otro detalle es de que es la producción de pulpa congelada. Hace 20 años nos tocó vivir esta parte, decíamos, bueno, ok, hay frutas chicas que pues a lo mejor no vale ni la pena llevar al mercado, pero ¿qué podemos hacer, no? Y una de las ideas, bueno, pues vamos a hacer pulpa congelada, ¿no? Preparamos las pulpas congeladas. O sea, conforme iba viendo la producción, oye, si no se vendió la fruta chica, va para hacer pulpa. Congelamos. Después de que no había producción en el mes de noviembre, diciembre, enero, hasta marzo, abril, hasta mayo más o menos, hay la oportunidad de comercializar toda esta producción. Pero hace 20 años nos tocó ir a tocar puerta, por ejemplo, con todas estas neverías que se llaman michoacanas, ¿no? Que todo el mundo ahora se llama michoacanas, ¿no? Todas las neverías, ¿no? Bueno, nos tocó la oportunidad de ir con ellos y les decíamos, jóvenes, aquí tenemos pulpa congelada, totalmente natural, fuera de época. ¿Qué tal si pruebas para hacer tus helados? Y ellos siempre nos decían, no, es que
la gente no lo consume, porque resulta que la gente quiere ver la fruta, y bueno, en fin, una serie. Oye, te regalamos la pulpa, haz las pruebas. No, no, no me dejes nada, no me dejes esto que el otro, ¿no? Bueno, a la fecha creo que es un gran producto, ¿no? Que tiene mucha demanda a nivel nacional, ¿no? Entonces, insisto también que por este lado debemos de ver el aprovechamiento de toda la fruta que no es factible de comercializar como fruta fresca. Yo creo que vale la pena hacer su industrialización, ¿no? Ahorita en el caso de la etapa que estamos llevando ahorita, es que estamos, vemos que sí sigue habiendo una alta demanda de la fruta, mas sin embargo, insistimos en la limpieza y tamaño de la fruta. Es la razón por lo que estamos, entonces es importante estandarizar la genética, o sea, la variedad del material genético que uno tenga, hay que estandarizarlo. En muchas ocasiones creo yo que aunque cueste un poquito esa parte, pero vale la pena, a lo mejor no hacer grandes dimensiones, o sea, grandes superficies productivas, ¿no? Empezar con poco para que realmente los productores puedan producir su propio material vegetativo, ¿no? Dicen que hablando aquí de mecates aquí en el estado de Yucatán, una hectárea lleva 25 mecates. Entonces dicen que de un mecate podemos hacer una hectárea y de una hectárea podemos hacer 10 hectáreas. Entonces, tomando en cuenta eso, pues yo creo que a veces vale la pena buscar los mejores materiales vegetativos dependiendo del mercado para poder establecer los huertos para poder incrementar, con las posibilidades de incrementar su superficie, pero con un buen material. Nosotros aquí al respecto, pues tenemos un huerto madre, precisamente un huerto madre, donde estamos tratando, donde ya tenemos 4 variedades, ¿no? Tenemos la pulpa blanca local, que da frutos promedios de 650 gramos, la pulpa roja, más o menos, que da 450 gramos, y también tenemos una fruta tenemos la fruta de pulpa blanca que trajimos, de un material que trajimos desde hace 20 años acá a Yucatán de Puebla. Eso fue gracias a nuestra visita que hicimos allá a la zona de Tehuacán. Y tenemos una fruta de pulpa fucsia, que este material fucsia, en realidad hasta apenas para este 2022, para el próximo año, ya debemos de tener, creo formalmente ya su producción, que es un regalo que nos hizo un colega, el ingeniero Bolívar Vivar Paz, que nos hizo de Jalisco, de Guadalajara, nos hizo llegar este material, que ya lo estamos propagando. Entonces también creo que es un buen material. Únicamente pues queremos observar para poder ver de qué manera lo podemos aprovechar en un momento dado para nuestros cruzamientos genéticos. Estamos trabajando con la eliminación de corolas. Decíamos que el botón floral, más o menos desde que aparece hasta que abre, más o menos se lleva 18 días. Y a los 18 días, la flor abre una noche, de 9 de la noche a 10 de la mañana, cierra, y más o menos esta flor al tercer día o cuarto día máximo, hay que eliminar las corolas, ¿no? Porque decíamos que en muchas ocasiones en la corola, cuando se da la polinización, las larvas, las mariposas nocturnas que nos ayudaron a polinizar, normalmente dejan sus huevecillos. Y esos huevecillos, si no se controlan, afectan ya realmente la calidad de la fruta, ¿no? Por lo tanto, es importante lo que es la eliminación de corolas, que por lo general nosotros aquí lo hacemos al cuarto día de haber abierto la flor. De esa manera eliminamos gran cantidad de los insectos y todo este material de las corolas
perfectamente puede ser aprovechable para consumo del ganado, en nuestro caso para el consumo de los ovinos, o simplemente lo podemos utilizar para hacer compostas, ¿no? También es un material que no se debería de desaprovechar. El otro punto que estamos manejando ahorita es el uso de vermicompostas que elaboramos en la propia unidad. Al tener ovinos, parte de las excretas la estamos transformando, o sea, hacemos las compostas y posteriormente lo inoculamos con la lombriz roja californiana, ¿no? Con este proyecto ya tenemos más de 8 o 10 años más o menos. Las lombrices las trajimos de Querétaro, o sea, con algunos problemas también al principio, porque llegaban vía aérea, llegaban desde la mañana y nos entregaban el producto al día siguiente. En algunas ocasiones ya llegaban muertas las pobres lombrices, ¿no? Mas, sin embargo, pues de ahí trajimos el material como el caso de las lombrices, ¿no? Y que hasta la fecha pues lo seguimos manejando. Con respecto a lo de las vermicompostas, hace 8 años cuando iniciamos, logramos su certificación como orgánico y esta parte pues lo desarrolló una de mis hijas porque había que, para poderlo certificar, se tuvo que elaborar un plan de manejo orgánico, ¿no? Entonces ese plan lo elaboró ella, logramos la certificación y actualmente no tenemos la certificación, pero se siguen haciendo los trabajos de acuerdo a toda esa política y normas, ¿no? En cuanto a control de plagas y enfermedades, pues aquí ya podemos comentar, de antes nada más usábamos, por decir algo, para las larvas de las mariposas, el Metarricium. Actualmente ya estamos usando las principales plagas, por ejemplo, de la pitahaya, es la chinche de pata plana y lo que es la Erwinia caratobora como enfermedad, ¿no? Son los hongos y toda la cosa, y mezclados con algunas bacterias que provocan algunas pudriciones en las hojas y todo, ¿no? En los gajos, en los esquejes, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente logramos algunos contactos con algunos colegas que están en el centro del país y a través de ellos hemos desarrollado algunas pruebas usando, por ejemplo, bacilos y Beauveria, por ejemplo, para el control de estas plagas, ¿no? Sin ningún problema, son unos productos excelentes, ¿no? Y esto nos garantiza y nos da la confianza de que en cualquier momento, andando en la plantación, en plena producción, puede uno comer la fruta sin que tenga uno inclusive pues la necesidad de lavar en un momento dado, ¿no? Porque realmente son productos, bueno, en este caso son microorganismos y no aplicamos nada de agroquímicos en la plantación. Seguimos embolsando la fruta, seguimos con la selección y empaque y la producción de pulpa congelada y todos los desperdicios orgánicos de la plantación. Por ejemplo, al hacer las podas, todas las podas lo estamos utilizando para los ovinos o simplemente también se puede moler y lo podemos incorporar para hacer compostas. Aquí bueno, vamos a continuar un poquito. Uno de los trabajos que estamos desarrollando es la obtención de semillas de cruzamiento genético. Decíamos que de las 4 variedades o 4 lotes que tenemos, ya hicimos los cruzamientos, ya obtuvimos las semillas y ahorita lo vamos a empezar a reproducir para ver realmente qué híbridos podemos lograr. Nuestra intención es lograr nuestra fruta de buen tamaño, de pulpa blanca, la local, es lograr que sean más precoces, por eso el cruzamiento con el material de pulpa roja, ¿no? La pulpa roja ya vimos que realmente es una planta muy precoz, entonces es lo que nos gustaría obtener, ¿no? Precocidad en cuanto al material local. Entonces aquí en este caso hicimos 4 cruzamientos. Tenemos, o sea, por ejemplo, el cruzamiento de la pulpa blanca, le pusimos, por ejemplo, la pulpa blanca, pero de Puebla. O sea, usamos como hembra la local y le pusimos polen, por ejemplo, del material de Puebla. Y en el caso de la de Puebla, le pusimos la local.
y luego también le pusimos a la roja, y a la roja le pusimos también la parte local, ¿no? Entonces, de esta manera estamos obteniendo 4 tipos de semillas que queremos ver cuál es su comportamiento posterior. Este es un híbrido que tenemos de la pulpa blanca, o sea, utilizando como polen la pulpa roja, ¿no? Realmente esta plantita tiene como aproximadamente 6 meses. De acuerdo a la literatura, dicen que obtendremos una producción de aquí de 5 a 7 años. Nuestra intención realmente es tratar de ver de qué manera podemos reducir esos tiempos, ¿no? Estamos esperando nada más que tenga un poquito más tamaño esta planta. La idea es injertarla realmente a las plantas que ya tenemos para poder ver si podemos lograr a lo mejor una producción de aquí a 3 años, ¿no? En lugar de irnos de 5 a 7 años. Esta es una toma de las frutas de la pulpa blanca que tenemos. Aparentemente aquí, por ejemplo, en la foto se ve que es un poquito de color rosa. Realmente toda esta coloración se debe a que, por ejemplo, tenía la bolsa blanca y además tenía un yute que lo protege también para el caso de los pájaros, ¿no? Mas, sin embargo, no sé, a un día o 2 días máximo de exposición a la luz, promueve realmente el cambio de color y ya queda totalmente una fruta roja, ¿no? Pero de estas frutas tiene más de 650 gramos de tamaño. Tenemos aquí una toma de las frutas después del desembolsado. Vemos el tamaño de la fruta, definitivamente una fruta muy grande, son frutas grandes. Se ven algunos restos aquí del papel que le quitamos, porque realmente cuando se embolsan estas frutas, definitivamente quedan inclusive como si fueran unos regalos, ¿no? Porque le pone uno el papel de China y luego encima se le va poniendo una tela de yute, ¿no? Para su mayor protección. Esta es una fruta del material vegetativo que tenemos de Puebla. Podemos ver que es una fruta muy bonita, nada más que es alargada, cuando nuestro material local es realmente totalmente redondo. Más sin embargo, de acuerdo al tamaño que hemos logrado aquí, esta fruta realmente llega como a 450, 500 gramos. No es una fruta muy grande, que es esta fruta que es la que normalmente se ha estado exportando a Japón. Aquí podemos ver nuestra pileta donde estamos elaborando la composta. Esta composta básicamente es para nuestros potreros, praderas, para el caso de los ovinos, pero también lo estamos utilizando para la fertilización de nuestra plantación de pitahaya, ¿no? Todo esto, si también nos damos cuenta, el hacer realmente los abonos, estamos tratando de contribuir con el medio ambiente, ¿no? Y la idea realmente no es que se esté tirando la excreta por todos lados, sino que darles un buen aprovechamiento. Creo que este tipo de labores o este tipo de trabajos realmente pues tienen un valor económico, ¿no? La composta, por ejemplo, aquí en la zona tiene un valor. En el punto de venta que tenemos, pues vendemos vermicomposta a base de ovinos, de la excreta de ovinos, y realmente, pues digo, hay unas temporadas donde lo consumen bastante lo que son los jardineros, ¿no? Los que se dedican a la jardinería consumen bastante de este producto, ¿no? Dos partes se vende y la otra parte se queda realmente para abonar praderas y lo que son las pitahayas. Entonces tiene un doble enfoque, ¿no? Realmente utilizarlo como fertilizante o simplemente también como un tratamiento para la conservación del medio ambiente, ¿no? Y ahorita está de moda, si ustedes están enterados un poquito, ahorita, por ejemplo, los fertilizantes están subiendo tremendamente de precio, y creo yo que en realidad esta es una buena alternativa, ¿no? En nuestros módulos de producción
no utilizamos nada de fertilizante, puro abono orgánico, o sea, por medio de compostas, ¿no? Este es otro tipo de composta. Este tipo de composta que pueden ver aquí en la presentación, realmente es una composta donde estamos aprovechando todo lo que son las hojarascas del jardín o de las áreas de las pitayas. O sea, se está recogiendo y lo estamos mezclando con la excreta de los ovinos, se está humedeciendo y toda la cosa para que haya una fermentación, y todo esto con la finalidad de nuevamente para ser reutilizados en las pitahayas o simplemente para abonar las praderas. Este proyecto, por ejemplo, de esta composta, en realidad lo empezamos a hacer el año pasado, tomando en consideración de que, por ejemplo, ahorita ya están reduciendo las autorizaciones de volúmenes de aprovechamiento de agua de los pozos que nos tienen concesionado actualmente, ¿no? En una superficie de 10 hectáreas, por decir algo, antes nos autorizaban hasta 100,000 metros cúbicos para regar praderas o para el consumo agrícola. Actualmente están autorizando alrededor de 60,000 metros cúbicos. Entonces nosotros inmediatamente pensamos y empezamos a desarrollar este tipo de proyectos precisamente para poder incrementar la materia orgánica de nuestros campos, para que realmente con menos horas de riego conservemos la humedad en el suelo para nuestros cultivos. Esa es una cosa que estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, creo yo que estos proyectos no son proyectos nada más que vamos a producir, vamos a hacer esto. Siempre creo que tenemos que estarnos actualizando para dar lo mejor a los aspectos del ambiente y los aspectos de salud para los trabajadores y también para lo que son los consumidores. La eliminación de corolas es como se observa, o sea, únicamente queda la parte del estigma, o sea, esto a los 4 días de haber abierto, cerrado la flor, se elimina la corola y es como realmente queda realmente en la planta, ¿no? Esta es una labor titánica porque a veces, bueno, digo, en esta ocasión, por ejemplo, teníamos plantas con 2 años de edad, teníamos en ciertas, o sea, en las épocas de cosecha, teníamos más de 20, 25 flores por planta, ¿no? Entonces, imagínense que tengan 1,500 o 1,600 plantas por hectárea. Entonces, todo esto es una labor titánica, ¿no? Pero yo creo que vale la pena para poder lograr una fruta limpia, totalmente limpia, sin problemas de plagas. Esta es una toma de la plantación ahorita a los 2 años de edad. Esta planta tiene 2 años de edad. O sea, podemos ver cuántas frutas tiene, por ejemplo, en un ciclo, y todos están totalmente embolsados. Como decíamos, para lo que es el control, para lograr mayor volumen de frutas limpias, totalmente. Aquí en este caso la siembra es una sola planta, es un esqueje por tutor. Estoy viendo que, por ejemplo, a nivel nacional, en varias regiones del país, ya están poniendo 3 o 4 plantas por tutor, ¿no? Esto realmente, esta es una planta que tiene 2 años y con una sola planta, con un solo esqueje, pues, ¿no? Entonces creo yo que a veces, pues no sé, es un sobrecosto, pero en fin, habría que analizarlo de acuerdo a cada región. Estos son los tipos de frutas que estamos obteniendo, de lo que comentábamos, de la pulpa roja y de la pulpa blanca. No tenemos la fuchsia porque eso esperamos que la plantación o sea, las plantas de nueva variedad empiecen a producir el próximo año. En la parte de la comercialización, ¿cómo lo estamos poniendo aquí en nuestro punto de venta? Y se ven las frutas seleccionadas y de un tamaño uniforme. A mi izquierda, pues tenemos la fruta local, esta es la fruta local, y a mi derecha, pues tenemos la fruta de pulpa roja, ¿no? Que pues, realmente también dieron unas frutas muy excelentes, ¿no? En cuanto a la industrialización, pues aquí podemos observar, nosotros ya
parte de nuestra producción lo estuvimos empacando de a 1 kilo, están empacados al alto vacío, y también tenemos aquí la pulpa blanca y la pulpa roja definitivamente, ¿no? En presentaciones de 1 kilo. Eso se está vendiendo aquí en el punto de venta, y digo, no tenemos mucha producción ahorita, pues apenas la planta terminó su segundo año en este momento, ¿no? Esperemos que al próximo año ya sí tengamos una mayor producción, definitivamente. Pues yo creo que es por todo. Esto es todo realmente. Pues yo quiero agradecerles por el tiempo dedicado, por haberme escuchado. Y yo soy Leopoldo Chelu Campos, de Agroindustrias 75, generación 7582. Y ahí está mi celular por cualquier cosa. Y pues muchísimas gracias por su atención